Según una comisión de la Unión Europea, el continente sufre la peor sequía en 500 años. Este año 2022 es el tercero más seco del siglo XXI y el cuarto de toda la serie histórica. La reserva hidráulica se encuentra solo en un 34,2%. La falta de lluvias y las altas temperaturas están dejando sin reservas embalses y pantanos. Pero donde hubo agua no solo quedan desiertos de lodo, también resurgen las iglesias, casas, torreones, puentes y monumentos de los pueblos que tiempo atrás desaparecieron bajo las aguas. Es una señal de alerta sobre la catástrofe climática a la que nos enfrentamos. Así como las pruebas nucleares en el desierto de Nevada durante los años 50, o tragedias como la del reactor de la central nuclear de Chernóbil en los 80 provocaron el turismo nuclear, en España, desde el año 2017, se viene practicando al alza el turismo de sequía, siendo este año el de su consolidación. Frente al turismo que planifica cada una de las emociones de su recorrido, las ruinas son un testimonio de verdad. Se supone que los viajes son para conocer, pero son organizados para que no veamos el aspecto negativo de los sitios que visitamos. No tratan de revivir el pasado, sino de relatarlo. El turismo se ha vuelto la ficción propia de la sociedad de consumo. ¿Se puede salir de este círculo del viaje? Centrándonos en el turismo de sequía, tal vez el lugar más famoso sea la iglesia del Pantano de Sau, transitada por miles de turistas de toda Europa y sobre todo de Barcelona, lo cual ha provocado la indignación de las personas de la zona, las cuales solo ven molestias por las aglomeraciones y un morbo indecente casi pornográfico en acudir a visitar dicho cadáver de la sequía. Pero la aparición de los pueblos no solo provoca la llegada de turistas, sino también de las personas que vivieron en esos lugares, quienes con una mezcla de pena y añoranza regresan. En cambio, para otras poblaciones cercanas a pantanos con ruinas, son bienvenidos los visitantes, ya que aportan un balón de oxígeno económico a la zona. Incluso, en algunos casos, hay empresas que se dedican a llevarlos al punto de interés, como el caso del Stonehenge español, el Dolmen de Guadalperal. Formado por un círculo de docenas de piedras megalíticas, que tratan del 5000 a.C., fueron descubiertas en 1926, pero el área quedó inundada en 1963, bajo un plan de desarrollo rural durante la dictadura de Franco. Desde entonces, el dolmen solo se había visto en 4 ocasiones. En algunas ocasiones, no se debe a la mano del hombre que estos lugares acaben bajo el agua. Los vecinos de Mediano tuvieron que salir de sus casas con el agua al cuello. Llovió durante 3 días y los túneles de la presa colapsaron. Fueron avisados de que se iba a desbordar un Jueves Santo de 1969 y salieron con lo puesto. Cuando regresaron, su hogar y pertenencias estaban bajo el agua. En España hay mucha más demanda de agua de la que hay disponible. Hasta ahora, los embalses han podido hacer frente a esta demanda, pero con la sequía, el incremento de las temperaturas y los efectos del cambio climático ya no cumplen el objetivo de su construcción, ser reservorios. Cuando lleguen esas lluvias tan necesarias, todos estos lugares volverán a desaparecer bajo el agua. ¿Quién sabe cuándo se podrán volver a visitar? Suponemos que ahí es donde radica su encanto. Bienvenidos exploradores a La Hora del Explorador Urbano, un podcast ideal para escuchar mientras conduces hacia un lugar abandonado, o como me ha escrito algún oyente, perfecto para oír delante del ordenador buscando localizaciones en Google Maps. Tras el especial de Noche de Difuntos, volvemos a las secciones habituales del programa, realizadas por Medusa, Quique, Sienar y un servidor, Leone, todas acompañadas por la maravillosa música de Neolithic Tools Today. En los últimos 150 años, el número de lugares abandonados ha ido creciendo exponencialmente a la población del planeta, en gran medida debido al abrazo de la sociedad agrícola a la revolución industrial y el capitalismo. Vivimos en un mundo que está en permanente construcción, destrucción y reconstrucción.
El resultado de todo esto son los lugares olvidados frente a la uniformidad del paisaje, cada vez más falsificado y sin personalidad. Estas ruinas conservan parte de la memoria, marcando la distancia entre la percepción desaparecida y la actual. Hasta el Renacimiento, las ruinas clásicas de la humanidad son consideradas por su contenido cultural, pero con el Barroco se pone de manifiesto el poder melancólico de lo temporal y decadente. Desde finales del siglo XX, las ruinas y lugares abandonados, donde el tiempo ha ido acumulando capas de su pasado, se han convertido en foco de investigaciones, tanto de aficionados como historiadores. Así como los exploradores urbanos desempolvan la historia de los lugares que visitan, este programa se dedica a mantener la historia del Urbex, una subcultura joven, que valga la redundancia, ha olvidado sus inicios y a sus iniciadores. Porque siempre hay que mirar hacia el futuro, pero nunca olvidarse del pasado, y más en una afición en la que tanto nos gusta pasear por el ayer. Hoy os traemos un explorador que es historia viva del Urbex, con el que tuve el placer de explorar unos años, cuando nos conocíamos todos. Convencerlo para aparecer en este programa fueron 4 tardes de largas conversaciones telefónicas, ya que habíamos perdido el contacto. Sinceramente, no estaba muy entusiasmado en ser entrevistado. Su excusa, llevar unos años retirados de la afición. Pero para mí, el explorador urbano no nace, se crea. Y el que lo es para siempre, pueda practicar su afición o no. Antes de comenzar la entrevista, ¿qué os parece mejor si se presenta él? Hola Leone, hola a todos. Bueno, pues la historia de mi nick, Umpi, la verdad es que tampoco es una historia demasiado especial. Este nick lo saqué porque, bueno, cuando entró internet en mi casa y yo empecé a descubrir de jovencito pues los chats y los foros y todo este mundillo, pues claro, evidentemente necesitaba un nick. Y como en aquel entonces yo me ganaba un dinerillo arbitrando partidos de fútbol sala, tenía licencia de árbitro y era a lo que yo me dedicaba, aparte de estudiar, pues se me ocurrió que podía estar relacionado con eso. Y hay una palabra en inglés que es umpire, escrito umpire, que significa árbitro, aunque también se puede decir referee, pero referee no sonaba tan bien. Pues me quedé con esa palabra, me quedé con umpire, y de umpire nació Umpi. Por cierto, esto me ha ocurrido varias veces. El que dice que no quiere hablar, cuando por fin se lanza, es el que más cosas tiene que contar. Así que debido a su duración, he decidido trocear su entrevista en 3 partes. ¿Os parece que comencemos? Hoy para mí es un placer traer a un explorador al que conozco desde hace muchos años. También perdimos el contacto hace muchos años, pero bueno, son avatares de la vida, a todos nos cambia la vida, en ciertos momentos tenemos puntos de vista distintos. Es un explorador de primera generación, no es uno de los pioneros del Urbex, pero sí que es explorador de primera generación y vamos, desde mi punto de vista, historia viva de la exploración urbana en España. Y nada, nadie mejor que él para explicárnoslo. ¿Qué tal, Umpi? Buenas noches. Buenas noches, Leones, ¿qué tal? Y qué gusto hablar contigo después de tanto tiempo. Pues sí, y más gusto para mí es saber de que a pesar de que llevamos unos años sin tener contacto, también vivimos unos años muy intensos que ahora explicaremos, aunque en mayor o en menor medida seguimos explorando, seguimos saliendo dentro de las posibilidades que la familia y el trabajo y los quehaceres diarios de unos cuarentones nos permiten. Cuarentón, has dicho la palabra mágica, has dicho ahora. Pero sí, ya no somos aquellos mozos jóvenes que echábamos kilómetros y kilómetros y horas de carretera buscando una fábrica abandonada. Sí. Pero en lo que dices tú, me ha gustado lo que has dicho cada vez, que siempre lo llevas, que la exploración, el Urbex lo lleva siempre, aunque algunos como yo, ahora hablo de mí, pues estemos un poquito retirados ya por temas familiares sobre todo, ¿no? Como creo que te lo mereces, normalmente en las entrevistas hago una serie de preguntas, pero esta me gustaría hacerla un poco distinta, y entonces a ti, si te parece bien, yo doy un titular. Uh-huh. Y tú completas el texto. Bueno, yo me enrollo mucho, si me tienes que cortar. Te cortaremos. Entonces, verás que cronológicamente, tal vez no sea cronológicamente, no esté ordenado, vale, pero yo te las voy lanzando. Y luego ya, si quieres, al final hacemos un pequeño resumen. Lanza, adelante. KGB, Comando Gasolinera, Barcelona. KGB.
Mira, el KGB ha sido de los mejores años de exploración que yo he tenido. Si te parece que lo situemos, 2008, Leone. Sí, 2008 fue... 2008, básicamente el año 2008 fue el año de la locura del KGB. Y el KGB, mira, te voy a resumir la historia, que imagino que te acordarás, pero a veces estas cosas va bien explicarlas. El KGB nace de una quedada de novatos que en el CELA pues pusimos para hacer una quedada, para conocernos los que llevaban más tiempo con los que llevaban menos tiempo. Y recuerdo que se apuntó muchísima gente a aquella quedada. Yo no sé si tú recuerdas que yo llegaba a tener un papel con los nicks apuntados de la gente y yo pasé lista en aquella quedada para ver los que habían venido, los que no habían venido. Me acuerdo que se apuntaron un montón de gente que luego al final no vinieron, pero nos juntamos un grupo bastante gordo de personas. Igual éramos 12 o 13 personas o 14, ¿no? Yo recuerdo ser bastantes en aquella quedada. Y estuvimos por la zona del Maresma, por la zona de las playas, no sé si te acordarás. ¿Y de dónde sale el KGB? Pues es que fue una quedada que entre la pareja de un chico que iba mucho al lavabo y otro chico que el coche se ve que le perdía agua y tenía que estar parando cada 2x3 en gasolineras, visitamos más gasolineras que abandonos en aquel día. Y entonces luego teníamos el cachondeo de, hostia, hemos estado en más gasolineras que en abandonos, pues somos el comando gasolinera. Y de ahí salió el comando gasolinera. El comando gasolinera acabó siendo el KGB, el Comando Gasolinera Barcelona, y al final acabamos quedando 5 personas, que éramos los habituales de las quedadas, y fueron los 5 que nos quedamos. Quique, Sergio, Kioyuya, tú y yo. Vale, me gustaría añadir para la gente que sea más joven, cuando Umpi ha comentado lo de quedada de novatos. Quedada de novatos, después ya entraremos en el CELA. Quedada de novatos es porque en aquella época, en aquellos primeros años de Urbex, es que éramos 4 gatos. Entonces, ¿qué ocurría? Pues hacían en el foro, se hacían quedada de novatos, que más que nada era para conocernos entre todos. Claro, para ver las intenciones que tenía cada uno, porque te encontrabas de todo. De hecho, hemos tenido malas experiencias con gente nueva en el foro. Exacto, y bueno, pues sí, el comando gasolinera seguía un poco, como decía Kioyuya, la filosofía de aquellas películas bélicas de los 60-70, cada uno era un especialista en algo, uno era en el vídeo, otro era en la fotografía, otro estaba interesado en la escalada, otro en la historia, y teníamos pues nuestro Fénix particular del equipo A que se dedicaba a galantear a las exploradoras. Cada uno que se ponga la etiqueta. Yo no voy a decir quién era quién. No diremos quién era cada uno. No. Bueno, luego había gente muy ágil y luego estábamos los torpes, como yo, que yo me moriré siendo torpe en esta vida. ¿Qué recuerdas de aquella época del comando gasolinera? ¿Cómo eran las exploraciones del comando gasolinera? Pues mira, yo recuerdo que madrugábamos mucho. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero eran unas locuras que hacíamos de quedar a lo mejor a las 7 de la mañana un sábado. E incluso a veces repetíamos el domingo. Y yo recuerdo coger el coche y empezar echarnos a la carretera y empezar a mirar, porque Sergio a lo mejor se había pasado toda la noche buscando en el Google a ver si encontraba algún edificio abandonado o con pinta de abandono. Se montaba una ruta y venga, íbamos a seguir puntos. Y a lo mejor llegabas y, hostia, pero si esto es una granja. Nada, siguiente. Y de repente veías un cartel que ponía provincia de Huesca. Y tú, hostia, ¿dónde coño estamos? ¿Sabes? O sea, se te hacía de noche en el coche buscando sitios. Pero es que luego cogíamos y a lo mejor nos íbamos a tomar algo, nos íbamos a cenar todos. Era un buen rollo y era una época de que todos teníamos nuestro trabajo, evidentemente, ¿no? Pero el Urbex era nuestra vida y el Urbex empezaba el sábado bien temprano y terminaba el domingo. Y todo era kilómetros, gasolina, kilómetros, ir a ver un edificio, ir a ver otro, a unos podías entrar, a otros no podías entrar y te ibas y hacer fotos y a disfrutar de la afición. Y era eso, era disfrutar. Bueno, vamos a Lérida, Lleida, a ver una base militar abandonada. Luego resultó que era una porquería. Cuando te dabas cuenta te habías plantado en Zaragoza. Bueno, está bien, no me termina de convencer. Seguías subiendo, llegabas a Logroño y cuando te dabas cuenta estabas durmiendo en Vitoria, en el coche o en el mismo lugar abandonado. Pero además sin darte cuenta, o sea, porque íbamos tan pendientes de los abandonos que menos el que conducía, que evidentemente pues tenía que mirar para adelante,
pero el resto íbamos pendientes de la carretera, de salirnos en un pueblo porque a lo lejos habíamos visto a lo mejor un castillo o una cosa que parecía una fábrica, y para allí que nos íbamos, y sin ningún problema y sin ninguna otra preocupación. Sí, yo recuerdo, a ver, esto pues a lo mejor puede resultar un poco pedante por mi parte porque en mi punto de vista no es objetivo, porque yo fui miembro del KGB, pero yo creo que fue una época en la que marcamos época y tendencia en el Urbex, primero porque éramos 5 personas de 25 a 45 años, que no éramos unos críos, o sea, teníamos nuestros coches, nuestros trabajos, nuestra vida, nos podíamos permitir desplazamiento. Yo recuerdo que había semanas que exploramos 4 días a la semana. Yo recuerdo, Leone, un día de Año Nuevo. O sea, un 1 de enero quedamos para ir a ver un castillo abandonado aquí en Cataluña y vino hasta gente de Valencia. Sí, yo fui el 1 de enero, o sea, el día de Año Nuevo, que dices, ¿puedes estar más loco? Pues sí. No, o sea, y el 1 de enero nos fuimos a ver un castillo abandonado porque habíamos encontrado el castillo, sabíamos cómo entrar y no nos podíamos esperar al próximo fin de semana y teníamos que ir ese día y fuimos ese día. Es más, yo a ese castillo fui con Sergio T un 25 de diciembre, que hice la comida de Navidad vestido de explorador y lleno de mierda, pero bueno, en casa ya no se extrañaban de nada. No, yo eso sí que tengo que decir que a mis padres siempre les encantaba, o sea, que yo tuviera esta afición, incluso mi padre me preguntaba, ¿cómo ha ido? ¿Y qué has visto? Y tal, y yo para mí, compartir las fotos con mis padres, con mi padre sobre todo, y mi madre también, pero con mi padre, y posteriormente ya con mi novia, y ahora mujer, el compartir las fotos y el decir, ostras, no te vas a creer lo que hemos encontrado, mira, pam, y conectabas la cámara al ordenador, mira, ven, siéntate, y le enseñabas las fotos, ¿no? Y, hostia, eran momentos muy, muy chulos, ¿no? De compartir, ¿no? No sé. Han sido unos años geniales, fueron unos años estupendos. Sí, además era una época muy chula porque era como que todo estaba por descubrir. Salieron muchos abandonos y eso era un poco la gracia, ¿no? Que nosotros casi todos los lunes teníamos algo nuevo y teníamos algo que no se había visto, ¿vale? Insisto, que me perdonen los que yo considero la primera generación, Stewie, Abandonalia, Frank Fábricas. Estos eran grandes exploradores, grandísimos exploradores, muy buenos. Y la gente dice, ay, ¿cómo puede ser? Pues por lo que te digo, porque es que eran kilómetros y eran horas, y era madrugar el sábado y madrugar el domingo, comerte un bocadillo y comerte una bolsa de patatas en una gasolinera y seguir. Entonces, ¿qué pasa? Que llegabas el domingo por la noche a casa y llevabas la cámara cargada, porque todo había sido a base de andar y echarle kilómetros. Y echarle horas. Y que yo entiendo también que en aquella época el Cela era algo muy rompedor. Kiyoyuya es un tío de alta montaña. Yo he hecho cumbres, pero son cumbres de 3.000 y poco. Pero Kiyoyuya era un tío que te había hecho cumbres de más de 3.500. Que te había hecho paredes de hielo, con grampones y con piolets. Era un tío que venía de alta montaña. Y meter a un tío de alta montaña en el Urbex en aquella época, en España no se había visto. De la misma manera que alguien que hiciera vídeo y bien grabado y bien editado, tampoco se había visto hasta que yo empecé a subir en YouTube vídeos. O, por ejemplo, en el caso de Sergio T, estaba Abandonalia, pero también que hacía unas fotos increíbles. Pero ¿qué ocurrió? Abandonalia ya fue padre, se empezó a retirar, y entonces, pues claro, ese hueco lo cubrió también Sergio T. Entonces, a nivel de exploración, los 5 nos conjuntábamos muy bien. Pero es que luego lo que es el envoltorio, por decirlo de alguna manera, que eran las fotos, los vídeos, pero es que incluso hacíamos hasta relatos de lo que nos había pasado en blogs y en foros. Eso no se había visto en España hasta entonces. Bueno, yo mi blog siempre lo había tenido orientado a eso, ¿no? No solamente hacer una presentación de fotos de un lugar, sino un poco yo intentaba explicar desde el momento que yo entraba al abandono hasta el momento que yo salía del abandono. Y entonces yo intentaba explicar, pues hemos entrado en un hall y a la izquierda había un pasillo, a la derecha había otro pasillo. Pues mira, nos metemos en el pasillo de la izquierda, la primera puerta encontramos no sé qué. Y la mayor sorpresa nos espera en el garaje, pero eso lo veremos luego. Yo me montaba mis aventuras, que era realmente lo que habíamos hecho, y sí que hubo una temporada que el blog mío tenía bastantes visitas y gente que comentaba, y en el Facebook incluso también la gente comentaba y tal. Ya te digo, fue una época que yo la recuerdo con un cariño tremendo, vamos, no me olvidaré nunca. Vamos con el siguiente titular. Vamos. Entrada y experiencia en el Cela, Club
de exploradores de lugares abandonados. En breve, una pausa en el tiempo. Montamos aquí una pianola en plan Salón del Oeste, que se escuche cómo se toca, porque claro, la pianola va sola y así pues quedaría de puta madre para este programa que vamos a tocar hoy. Pero no es el caso, no hay presupuesto, así que a lo mejor meto algo de música de fondo de algún archivo sonoro antiguo que no me pida los derechos. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas tardes, Leone. Hoy volvemos a esos sitios del vicio que tanto te gustan, ¿verdad? Sí, vamos a ver si sacamos algo de dinerillo. O nos lo sacan a nosotros. Lo sacan a nosotros, exacto. Que va a ser lo más fácil. Venga, ¿de qué lugar nos vienes a hablar? Pues hoy nos vamos al Casino de la Rabasada, Casino y Gran Hotel de la Rabasada, ubicado en la Sierra de Collserola, en el término municipal de Sant Cugat del Vallès. En su época fue anunciado, ojo la rimbombancia, como establecimiento de primer orden a 400 metros sobre el nivel del mar y rodeado de frondosos bosques. La situación topográfica desde el punto de vista pintoresco y sano no tiene rival en Europa. Con esta publicidad, qué adinerado burgués no va a querer ser socio, ¿no? Qué burguesito de Barcelona no querría ahí dejarse el dinero. Como nosotros también tenemos unos ahorrillos, pues vamos a probar suerte. ¿Te vienes? Hostias, venga, cojo el dinero y vamos, va. Venga, va, vente, que cogemos el tranvía en la avenida de la República Argentina y en el trayecto hacia el casino vamos a ver cómo crece la ciudad de la Barcelona de finales del 19. Todas esas edificaciones tan lujosas son idea del doctor Salvador Andreu, el de las pastillas. Él crea la Sociedad Anónima El Tibidabo, que va a ser el germen de todo lo que va a venir después. El templo, funicular, parque de atracciones, observatorio, el museo de física. Por fin la ciudad se expande tomando Collserola y los barceloneses tienen ganas de disfrutarlo. Por este motivo se crea el casino que hoy vamos a visitar. En 1899 se inaugura el gran hotel-restaurante La Rabasada, decorado por el pintor Edmond Le Chevalier Sauvignac. El hotel, que mezclaba aleatoriamente diversos estilos decorativos, pero no muy acertadamente, disponía de 14 habitaciones, sala de actos, restaurante a la carta, con un comedor que entonces ya podía alimentar a 800 comensales, todo por el módico precio de 5 pesetas, y un mirador. Como curiosidad, para reservar, el teléfono del hotel era el 6204. Teléfono cortito, ¿eh? En 1909, millonarios franceses ven las posibilidades de la zona y crean la Rabasada Sociedad Anónima. Compran el hotel, terrenos alrededor y con un presupuesto de 2,5 millones de pesetas se inaugura el 15 de julio de 1911 el Casino y Gran Hotel de la Rabasada, ideado por Andreu Audet i Puig, contando ya con las atracciones y asistiendo más de 300 invitados. Todo un acontecimiento del que lo mejor de la acomodada burguesía de Barcelona estaba ansioso por disfrutar. Este complejo de más de 10 hectáreas estaba formado, además de por el casino, el hotel y el parque de atracciones, por un teatro con capacidad para 200 personas, un bar y restaurante de uso exclusivo para los extranjeros, madre de Dios, si hoy en día pasara esto, no quiero ni pensarlo, y un lago artificial para navegar en barca. Era tal la imagen de grandeza que querían ofrecer que el restaurante contaba con los mejores y más famosos cocineros de Francia. Las atracciones las trajeron de otros parques, París y Londres entre ellos, recibiendo nombres extranjeros a la moda de los parques más famosos del mundo. Vamos, que los anglicismos no es que sea un invento millennial precisamente. Y mención especial merece la montaña rusa llamada Scenic Railway, con un recorrido de más de 2 kilómetros, diseñada por el propio inventor de la atracción, la Marcus Adna Thompson. Disponía de diversos tramos subterráneos, algunos de los cuales aún se conservan. La prohibición del juego en 1912 deja tocada a la sociedad que regentaba las instalaciones hasta tal punto que en 1913 es declarada en quiebra. Ya en 1919, Joan Meunier y Monin compra el complejo y lo reinaugura bajo el nombre de Jardines de Recreo y Atracciones. Aquí ya hemos perdido el nombre de casino, no vaya a ser que la justicia nos venga detrás. El golpe de gracia lo recibe en 1928, cuando la dictadura de Primo de Rivera vuelve a prohibir el juego, siendo cerrado definitivamente en 1934.
No, a este le fusilaron el hijo aquí en... Bueno, tú lo sabes, el hijo fue el fundador de la Falange y al hijo se lo fusilaron aquí en Alicante. Durante la Guerra Civil, las instalaciones se utilizaron como refugio, cuartel y, desgraciadamente, zona de fusilamientos. Finalmente, en 1940, su propietario por aquella época, Louis Pinet, decide derribarlo. Aún así, nos quedan vestigios de aquella opulencia, pues aún se pueden ver restos de la entrada que está basada en los reales alcázares de Sevilla, de su montaña rusa, la bodega, algún que otro muro ornamentado, escaleras y otros secretitos los cuales nos guardamos. Hay que decir que el recinto tiene propietario y está terminantemente prohibida la entrada en los terrenos salvo permiso exclusivo. Y como no podía ser menos, pues tenemos varias leyendas que corren sobre el complejo. La más verosímil de todas dice que el casino disponía de una habitación insonorizada destinada a aquellos visitantes que perdían importantes sumas de dinero y decidían poner fin a su ruina. Digo que es la más verosímil porque, ojo, hay testimonios, ¿eh? ¿Sí? Esto lo confirman los descendientes de Antoni Casas, alguacil del ayuntamiento de Sant Cugat. También se habló en la época de que el hotel ocultaba un prostíbulo sin las perversiones, y esto le va a gustar a más de uno. Se situó incluso en él a Enriqueta Martí, supuesta asesina de niños, la vampira de Barcelona. Ya empezamos no faltar. Ahí a mezclar ahí ya cosas, ¿no? Es un poco turbia y habría que ver realmente qué pasó con la vampira de Barcelona, todo lo que rodeaba a este personaje, porque igual nos llevamos a alguna que otra sorpresa. Hombre, había que hacerla desaparecer. O sea, esa mujer había visto demasiadas cosas de la burguesía catalana. Había visto y había participado de, por lo tanto era un peligro viviente. Y bueno, pues obviamente llegados a este punto no puede faltar quien dice que se ven pasear por allí seres vestidos de época y clamando venganza. Por los de la habitación, los que se pegaron el tiro en la habitación. Entre otros. Así es. Habrá que ir de noche a ver qué se cuece por allí, siempre y cuando nos den permiso para entrar. Hostia, pues eso tiene que ser peligroso. Si ya de día es peligroso, que tú lo sabes bien, de noche ya a lo mejor eres tú luego el que acaba pidiendo venganza a tu espíritu, porque de la leche que te pegas, de la hostia que te pegas allí... De noche hay que ir con muchísimo cuidado y buena iluminación, sin duda. Pero yo no sabía que estaba vallado, yo no sabía que lo habían vallado entero. No está vallado, pero si entras bajo tu responsabilidad, pues te puedes encontrar, aparte de con alguna que otra lesión, con una buena multa. Sí que es verdad que desde que yo entré, claro, el Urbex no estaba mal visto como ahora, que está bastante criminalizado, pues bueno, pero hostia, me estás dejando sorprendido porque siempre había sido un sitio para los que se iniciaban en Barcelona o Cataluña, era uno de los sitios, por así decirlo, de ir a desvirgarse en el Urbex. Y ahora me está dejando muy sorprendido, ¿eh? Pues nada, avisados estáis, ¿eh? Nosotros desde aquí, desde el programa, os aconsejamos que no os acerquéis. Y vamos a hablar también de alguna película relacionada con el tema de hoy. A ver si la has visto. Por cierto, ¿tiene relación? Ya me han puesto en Amazon Prime, ya han puesto La cuadrilla de los 11, así que ya me la veré, haré los deberes. Pues a ver si esta la has visto, que obviamente tiene relación con el juego y las apuestas. Mira, si tu ídolo Sergio Leone tiene la trilogía del dólar, hoy te voy a traer yo el primer capítulo de la trilogía de la libra. ¿Qué te parece? A ver, dispara. Pues mira, dirigida por Guy Ritchie. ¿Te va sonando? Hombre, ya, eso sí, pensaba que me ibas a hablar de otro tipo de películas. Venga, dime. Venga, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, protagonizada por unos incipientes Jason Statham y Vinnie Jones. Hombre, esa es muy buena, esa peli es muy buena. Está muy buena, a la par que desconocida todavía. Es que es de esas pelis que lo petaron ahí a final de los 90, a principios de los 2000, cuando el cine inglés y el cine indie americano estaban de puta madre. Lo petó, al tío le ha permitido, al tío y a los actores, hacerse una carrera, pero sí que es verdad que luego son películas que la gente no recuerda. Sí, no acaban de cuajar en el imaginario, no sé por qué. La que hizo después, ¿cómo era la que hizo con Brad Pitt? La de Snatch, Cerdos y Diamantes. Esa sí que la gente la recuerda mucho más. Esta ya es la segunda parte de la trilogía, que finaliza con Rock'n'Rolla, también bastante conocida. Hombre, a ver, para mí son mucho mejor las dos primeras que para mí, son mucho mejor las dos primeras que la tercera. Sin duda. Y, por ejemplo, del casino, ¿tienes algo más que comentarnos?
Pues del casino me gustaría añadir sobre todo que se abstenga a la gente de entrar, aparte de por la prohibición propiamente dicho, oculta bastantes trampas. Así que mejor no entrar para evitar lesiones como poco. A ver, yo la experiencia que tuve, si quieres empiezo yo porque la tuya es más intensa. La experiencia que yo tuve con este casino pues fue ahí a principios de 2008, cuando yo no sabía que había otros exploradores urbanos. Yo me pensaba que era un lobo solitario, y iba con un amigo mío que no tiene nada que ver del tema. Y recuerdo que lo habíamos estudiado muy bien las fotos del casino antiguas, y nos pensábamos que ya habíamos leído que lo habían tirado abajo, pero llegamos allí en plan, vamos a descubrir aquí, el templo maldito. Y pues fue un poco de chasco, pero a la vez fue muy divertido porque fue más una labor de arqueología realmente que de urbex. Vimos el túnel, ese que comentas tú que es un trozo de la atracción, que por ahí anda esparcida en Barcelona la leyenda urbana de que sí, ahí todavía quedan partes de los vagones y todo eso. No queda nada, o sea, más que lo utiliza absolutamente nada, aparte de que lo utiliza un tío, un mendigo te estoy hablando en 2008, el mendigo que vivía en la parte más chula que queda del casino en pie, que es esa de la cara, que todo el mundo hace la foto. Sí. Lo utiliza para guardar animales, o sea que... Y luego pues descubrimos pues el lago sí que está, eso sí que queda, el lago. Con su fuente. Con su fuente. Luego descubrimos pues varios bancos, varias fuentes, que además yo había estado no diré qué pueblo de Tarragona, había estado en una mansión abandonada hacía poco, que tenía un laberinto, y justamente tenía los mismos bancos. Se ve que era que como se construía en aquella época. Acabamos como no llenos de barro y de mierda, así que como dice Quique, vosotros mismos, porque eso es peligroso. Eso es peligroso. Y esa fue mi experiencia. Mi experiencia fue, como bien has dicho, intensita. Nosotros en una de las visitas que hicimos también hace ya muchos años, nos encontramos en medio de una persecución policial a unos secuestradores. Así que te puedes imaginar. Como he dicho antes, pues es de los sitios a los que vas a desvirgarte cuando empiezas, porque es un sitio conocidísimo. Aparte que hay muchas noticias porque hay muchas carreras ilegales de motos por la zona. Sí. No me extraña que esté ahora mismo, que estás con riesgo de denuncias si entras, porque ya digo que el urbe se ha puesto ya tan de moda. No sé cómo no nos han puesto en Decathlon ya una sección. Tiempo al tiempo. Claro, al final pues lo que ocurre cuando algo se masifica, pues hay gente maravillosa y con buenas ideas, pero hay muchísimos pues que no ni respetan ni tienen esas ideas tan maravillosas. Pues a mí me ha gustado mucho este sitio. Quique, ¿nos puedes dar una pista de cuál será el siguiente en el siguiente programa? Pues mira, después de tantas emociones creo que tendríamos que irnos a relajarnos a algún balneario. Sí, pues a mí me parece una idea genial, porque yo también lo necesito. Quique. Nos iremos a un buen balneario. Vale, pues no des más pistas. Quique, me alegro mucho de haber hablado contigo y espero verte en el siguiente programa. Por supuesto, un abrazo, Leone. Un abrazo, hasta luego. Vamos con el siguiente titular. Vamos. Entrada y experiencia en el CELA, Club de Exploradores de Lugares Abandonados. Jolín, parece fácil, el titular parece fácil. Vale, a ver, yo empecé en el mundo de internet, el mundo de los foros de internet. Yo empecé con el tuning. Tuve mi época de tuning, mi época maquinera, y yo me metí en un foro de tuning donde conocía muchísima gente, donde hacíamos quedadas habitualmente pues nos conocíamos, quedábamos, hicimos mucha amistad con gente de Zaragoza en aquel foro. Y esta gente de Zaragoza a mí me enseñaron lo que era el Club CELA. A mí esta gente de Zaragoza me dijo, no, pues oye, pues mira, a nosotros nos gusta ir a sitios abandonados. Y yo le dije, ostras, pero ¿esto qué es? ¿Esto de qué va, no? De traer sitios abandonados y tal. Y recuerdo que en unas vacaciones, porque bueno, llegamos a tener mucha amistad con estos chicos, que uno de ellos estaba casado también, y unas vacaciones a mí me invitaron allí a su casa, a Zaragoza, a pasar unos días con ellos. Y estando allí, a mí me llevan a una central térmica muy, muy famosa,
Y yo quedé fascinado con lo que vi, yo quedé fascinado con aquella grandeza de aquel abandono, ¿no? Y lo pequeño que te sentías en aquella fábrica tan grande, ¿no? Y a mí me alucinó aquel mundo. Entonces ellos me dijeron, oye, pues métete en el CELA, pero existe un club de esto. Yo, claro, yo alucinaba. Sí, que existe un club a nivel de toda España y tal. Disculpa, Umpi, disculpa, ¿en qué año me estás hablando? 2007. 2007, vale. 2007. Continúa, sí. Porfa. 2007, nada, me meto en el CELA, yo allí de novato, hola, ¿qué tal? Me presento, soy un chico de Barcelona que estoy empezando en esto y tal, hola, bienvenido, pues lo típico, ¿no? En un foro, bueno. Nada, al poco tiempo, Stewie, de Valladolid, que era uno de los administradores, cuelga un anuncio de, oye, que se va a celebrar un meeting europeo de exploradores de lugares abandonados en Bruselas. Y claro, yo me quedé y dije, esto tiene que ser la leche, ir allí. Oye, pues ni me lo pensé. Le mandé un privado, le dije, hola, mira, soy de Barcelona y tal, ¿qué tengo que hacer para apuntarme a esto? Porque quiero ir a Bruselas. Pues oye, mira, si quieres ir, yo te apunto y yo te ayudo. Yo le dije, es que yo nunca he comprado un vuelo por internet. Yo no había comprado en mi vida un billete de avión por internet. De hecho, había viajado una vez en avión en mi vida. Y sí, el Stewie me ayudó a sacar estos billetes y tal. Y yo me cogí una mochila, un trípode y una cámara y me fui a Bruselas. Me fui solo a Bruselas. Me fui solo y quedé allí con él. O sea, y allí pues lo conocí a él, conocí a su pareja, a Duffy, y conocimos a un explorador holandés, Barge, que nos llevó a un montón de sitios por Bruselas y por los alrededores. Y ahí es donde yo te puedo decir que a mí me salió toda la fascinación por todo el rollo del Urbex y por todo el mundillo este que estaba descubriendo, ¿no? Conocí a gente de toda Europa, conocí a exploradores franceses, conocí a exploradores holandeses, a belgas. Estuvimos viendo una serie de sanatorios abandonados que nos abrieron expresamente para ese meeting de exploradores de lugares abandonados. Y al volver había una necesidad de una persona para administrar el foro del CELA, y dado que Stewie era administrador, me propuso a mí como administrador, y Delphi, que era el jefe del CELA, por decirlo de alguna manera en aquel entonces, lo aceptó. Y así entré yo como admin del CELA. La Explo fue en 2008, pues sí, fue a finales de 2008 o así. Yo me incorporo como admin del CELA, y ahí es cuando empiezo ya pues a organizar las quedadas estas de novatos que has dicho antes, y todo este mundillo. Empezamos a conocer más gente, se empieza a apuntar gente, y es cuando empieza un poco la locura ya de las quedadas y de las salidas y de los kilómetros. Disculpa, antes que nada, me gustaría remarcar dos cosas. Primera, que era una época, no es como ahora que todos tenemos Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. No. Teníamos Messenger. Entonces, tú cuando quedabas con alguien, ya fuera en Madrid, en Bruselas o en tu pueblo, con otro explorador, no sabías a quién te ibas a encontrar. No. Era todo, yo creo que eso era parte de lo bonito, de cómo era esa persona con la que te ibas a encontrar, que habías hablado 4 cosas. Sí. Y luego puede ser, si no me equivoco, que vosotros fuisteis de los primeros españoles que acudían a euroquedadas, o sea, quedaban con otros exploradores europeos. Sí, de hecho, nosotros a la euroquedada, que nosotros lo denominábamos, bueno, el término euroquedada es de Stewie, ellos ya lo aplicaban hacía años, y yo me colé ahí, ¿no? Cuando fuimos a la Explo de 2008, en la de Bruselas, que fue la primera, éramos 3 españoles. Éramos Stewie y Duffy y yo. Éramos los únicos españoles de todo aquel meeting. Les caímos tan bien que nos invitaron a Urbex Forum, que Urbex Forum era el CELA europeo, era el foro europeo de exploración urbana, que además era una pasada de foro, era espectacular la cantidad de culturas que habían allí, ¿no? Y nos hicieron miembros del foro. O sea, éramos los únicos españoles que teníamos acceso a la zona privada de aquel foro. Que entonces, aquello para mí era como el sumum, ¿sabes? Cuando estás descubriendo todo esto y de repente te metes en este mundillo y te metes tan de cabeza. Claro, yo alucinaba, porque allí se veían unas localizaciones que aquí en España no se veían. Allí se veían mansiones abandonadas con la ropa colgada en los armarios. Ropa de los años 70, 80, tal cual lo habían dejado los dueños, y esto se veía ahí en Urbex Forum. Y con los años pudimos estar en esas mansiones, pudimos llegar a conocer todo ese mundillo, pudimos ir a Berlín, pudimos ir al norte de Francia,
y descubrimos un mundo, vamos, pero totalmente loco en cuanto a abandonos. Me acuerdo, yo vivía con mis padres todavía y salir de la habitación y decirle a mis padres, oye, que dentro de un mes me voy a Bruselas. Hostia, y no, mira, me voy porque hacen un meeting de gente que va a lugares abandonados. ¿Cómo? ¿Sabes? Era un poco como todo muy chocante, ¿no? Al principio. Luego ya digo, luego esto ya formó parte de mi vida, ¿no? Y incluso ya después de, cuando ya me fui a vivir con mi novia y mi mujer ahora, ellos ya me conocieron con esta afición, ¿no? Y ella ya me conoció con esta afición y no ha sido nunca nada raro para ella esto. De hecho, me gusta lo que has comentado al final. Esto es para explicar a gente que no sean exploradores o que no nos entienda. Es algo que nos marcó tanto en nuestros primeros años, de 2008 en mi caso hasta 2012, Sí, fue más o menos. tan intenso y guardas tan buen recuerdo a pesar de los malos, Sí. que es imposible no acordarse. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿y cómo fue tu primera experiencia en el CELA como administrador? Bueno, es que te hablaría de lo bueno solamente. Pues si que me vas a hablar de lo bueno, me gustaría que me hablaras de la gente que conociste que crees que vale la pena en ese foro. Mucha gente que valía la pena, gente tanto que ya llevaba un tiempo, como es el caso evidentemente de Stewie. Yo a Stewie le debo mucho en este mundo del Urbex. Abandonalia, Diesel, que Diesel también creo que ha pasado por aquí, Sí, y sí. con el que tengo una gran amistad, grandiosa amistad. Toda esta gente a mí me acogieron y yo me propuse intentar crear eso también con la gente nueva que se iba metiendo, ¿no? Y entonces después de mí pues entraste tú, entró Sergio, entró Quique, y todos un poco yo intentaba proponer quedadas, y lo que has dicho de quedadas de novatos, no decimos novatos en un mal sentido, sino era simplemente de gente que era nueva en el foro y que les dábamos la oportunidad pues un poquito de conocerlos y de ver qué rollo llevaban, ¿no? Si se podía confiar en ellos, si no se podía confiar en ellos. Y yo ese es el recuerdo que guardo. El recuerdo de organizar quedadas, de conocer gente, de que la gente te preguntara, o un día alguien se presentaba, a lo mejor, hola, soy nuevo, soy de no sé dónde, me llamo tal, y yo le ponía bienvenido, y entonces me decía, ostras, tú eres el del blog de Última Visita, guau, me encantan tus reportajes. Yo pensaba, no me lo puedo creer, o sea, que hay alguna persona que se dedica el tiempo a mirar lo que yo publico, ¿no? Para mí era como muy... Me chocaba, ¿no? Y a día de hoy creo que me sigue chocando, ¿no? A veces me llega algún mensaje todavía. Pues mejor me llega un mensaje de Sudamérica, de alguien de Argentina. Ostras, me ha encantado tu reportaje, me ha hecho recordar cuando yo era pequeño y tal. Y dices, Dios, es que no me lo creo esto, ¿no? O sea, no sé, me sigue chocando a día de hoy. Y eso es el buen recuerdo que guardo del CELA. Evidentemente, el CELA para mí fueron ciclos. Hubo un ciclo muy bueno, que fue el ciclo del principio, y hubo un ciclo malo, que fue el ciclo final, donde la tendencia del foro cambió, simplemente cambió. La tendencia era otra, ya no parecía que los que hacíamos fotos en lugares abandonados, yo era de los que hacía fotos, yo iba con trípode, con cámara, y me gustaba jugar con la luz, me gustaba hacer fotografía de abandonos lo más natural posible, y sin usar iluminaciones ni nada, eso era mi mundo. Parece que los fotógrafos de repente un día pasamos a ser los malos de la historia. Los fotógrafos éramos los que publicábamos el nombre de los sitios, los fotógrafos decíamos dónde estaban los sitios, los fotógrafos alterábamos el espacio de los abandonos. Bueno, una serie de acusaciones que a mí no me gustaron, y me consta que no soy el único, y poco a poco me fui alejando. El foro pasó a, como he dicho antes, si me permite repetir la palabra, pasó a otro ciclo en el cual pues las redes sociales cambiaron y ya está, y ahí fue el fin de mi etapa en el CELA, también un poquito antes de 2012 más o menos. Sí, a colación de todo esto que comentas, como éramos poca gente realmente los que nos movíamos, parece que se formó como una especie de red que era entre el foro del CELA, otro foro que apareció aparte, más luego todos los blogs que tenía y los exploradores que salíais todas las semanas. Y había un cierto respeto entre todos, y sí que es verdad que si venía alguien, ya fuera un chatarrero, ya fuera un rescatador, ya fuera alguien con muy malas intenciones a hacer daño a un lugar abandonado, sí que es cierto que esa red se cerraba.
y esa persona quedaba automáticamente fuera, sobre todo para proteger los lugares abandonados. Sí. Es más, yo el cambio de ciclo, fíjate que yo lo veo súper claro cuando ocurrió. Fue cuando se hizo la primera quedada de miembros del CELA. 2010. Pues fíjate, curiosamente Diesel fue de los pocos que no pudo ir de miembros. Pero Sí. fuimos todos. Pero vino hasta Delphi, que Delphi costaba verlo en una quedada, porque él tenía un trabajo que le quitaba muchas horas y era difícil verlo en una quedada, y aquella quedada vino Delphi. Pero sí, O sea, pero es que, y gente que llevaba años en el CELA, como Stewie, era la primera vez que veía Delfinito. Y gente que llevaba años en el CELA, mucho más que nosotros, no había visto nunca Delphi. Y Delphi vino Delphi, vino Sienar, vino Ardilla, Nalapzer, vino Cybersurfer, vinimos, yo creo que prácticamente todos. Ese fue como el punto álgido que mejor estábamos, porque además hablamos una serie de cosas relacionantes y concernientes para mejorar el foro, hasta que, claro, ¿qué pasó? Que pasamos de afición marginal y desconocida a aparecer en los telediarios, en documentales, en reportajes de televisión española, de la televisión catalana. Fue una locura, Leone. Yo recuerdo una época que a mí no paraban de llegarme correos, me escribían, o sea, yo creo que estuve como mínimo en 6 emisoras a nivel de toda Cataluña, hablando de urbes. Iker Jiménez en el Milenio 3 os llamó, a Sergio y a ti. Yo estuve en Milenio 3 con Iker Jiménez hablando de lugares abandonados. Sí. Que ahí fue el boom de mi blog. Mi blog esa noche petó porque tuvo más de 12.000 visitas en una noche. Y estuve con Sergio y con otro chico de Madrid, que no recuerdo el nombre ahora, me matará, pero es que este chico desapareció también de un día para otro. Bueno, eso era lo normal, ¿eh? Sí, fue por temas laborales, creo, este chico que desapareció. Pero estuvimos 1 hora y media hablando con Iker Jiménez. O sea, tú imagínate, yo que era un chaval de barrio, ¿no? Y de repente te llama Iker Jiménez para un programa. Dices, no me lo puedo creer. Pero es que luego me llamó, no sé si es muy conocido a nivel nacional, aquí en Cataluña sí. Además es un periodista que a mí me gustaba mucho, que era Albert Lesan. Albert Lesan, que es un periodista catalán, me llamó para un programa que estaba haciendo a nivel de toda Barcelona y me llamó para una entrevista. También conocí a Albert Lesan, que yo lo escuchaba radiar partidos del Barça cuando era pequeño, ¿no? Y era como, joder, ¿qué está pasando, no? Y hubo un boom que empezamos a salir en el telediario, nos hicieron un reportaje y salimos en el telediario de Televisión Española. Bueno, o sea, ¿tú mi te acuerdas? Careto y el de Quique ha estado en el telediario de Televisión Española a mediodía, hablando de urbes. No, bueno, y Quique es reincidente, porque Quique salió en un reportaje de TV3 y luego en otro de BTV. Sí. Y si te acuerdas, no sé si te acordarás, nos contactó la productora de Andreu Buenafuente, el Terrat. Hemos estado en el despacho de Andreu Buenafuente hablando de un futuro programa que se lo querían vender a la MTV. Sí. Ojo con esto, que creo recordar, Leone, que llegasteis a grabar un piloto. Sí, se llegó Yo no pude estar porque me hicieron una pequeña intervención quirúrgica una semana antes y no pude. No sé si te acordarás, y esto ya es muy friki. Pero llegasteis a grabar un piloto, lo que pasa que al final la productora lo desestimó porque era muy oscuro, porque decían que era para emitir eso en una televisión, porque luego ya dijeron, hostia, la MTV no sé, a lo mejor la Sexta está muy interesada, y vieron el piloto, claro. Es que ahí hubo 2 problemas muy gordos con la productora. El primero era que querían hacerlo todo muy en plan programa de Telecinco, poner un presentador famoso de salseo, de la salsa rosa, cierto. Que la gente saliera a contraluz y en lugares llenos de mierda. No les gustaba, dicen, pues es un lugar abandonado, ¿qué quieres? Y luego, si te acuerdas, nos estuvieron pidiendo hasta última hora un listado de lugares abandonados de España, y en todo momento nos negamos y nos dijeron, tendréis que confiar en nosotros. Digo, ya, pero es que somos exploradores y como comprenderás, yo no te voy a dar un listado con todos los lugares top de España, y menos a una televisión, a una productora. Sí me acuerdo, sí. Y entonces se desestimó por eso, por un tono demasiado oscuro y porque al fin le dijimos, oye, mira, lo sentimos mucho, pero no podemos facilitaros un listado de lugares abandonados como nos pedís, porque eso sería romper nuestras normas. Sí, totalmente. Sí me acuerdo, sí. Además, fue muy loco porque si te acuerdas, también coincidió en esa época, es que eso fue una montaña rusa, esos 2 años,
finales 2010 hasta principios 2012, porque también, ¿qué pasó? Nosotros entendíamos el Urbex como se había entendido en sus inicios en Estados Unidos y no tanto en Europa, que era túneles abandonados, minas abandonadas, fábricas abandonadas, óxido, vapor. ¿Qué ocurre? Aparecen dos lugares increíbles. Uno que es Lionhead, que se le puso en honor a Lionhead, que fue quien descubrió aquel castillo, y otro fue, bueno, no lo voy a decir por su nombre que se le puso, que lo descubrió Quique, que fue la Escuela Maravillas, que le pusieron después, que fue ese convento increíble. ¿Qué ocurrió? Sí. Fueron dos abandonos, primero, que no se habían visto nunca en España, y después es que llamó la atención de toda Europa. O sea, de toda Europa, que eso no había pasado con ningún abandono. Venían a lo típico, vengo al Aquatic de Sitges, vengo a los abandonos pequeñitos que iba todo, pero de golpe, dos abandonos que aparecieran así y que rivalizaran con las mansiones que había en Bélgica, por ejemplo, eso no se había visto ni en España ni en Europa. Bueno, creo recordar que este chico que te comentaba yo, el Barge, de Holanda, este señor, bueno, chico no, era un señor ya que tenía una edad cuando yo lo conocí. Estaba hasta divorciado. Estaba separado, tenía una hija, pero tenía una hija que tenía como 15 años, o sea... Sí, sí. Bueno, este se cogió un avión una mañana en Holanda, vino a Cataluña, fotografió todo ese complejo abandonado que hablabas, se cogió un avión y se volvió a Holanda por la tarde. Sí, sí, es que venía gente de toda Europa, venía gente de Bélgica, de Francia, de Holanda, de Inglaterra, o sea, italianos. Fue una locura extrema. Pasamos de me meto por un tubo lleno de ratas y de óxido a, hey, que tenemos aquí un abandono al mismo nivel que los que hay en Europa y lo están descubriendo exploradores españoles. Pues el CELA dejó de ser un foro pequeñito, el CELA se desbocó. Se desbocó. Se hicieron muchos grupitos, se hacían muchas quedadas, que también está bien, porque está bien que la gente haga quedadas y disfrute del Urbex. Yo siempre he dicho que todos tenemos el mismo derecho a disfrutar de un abandono, mientras luego te supieras comportar en el interior y cumplieras con las normas básicas del Urbex. A mí qué más me da si tú vas a hacer fotos o a hacer vídeo o simplemente vas a caminar por dentro del abandono. Si vas a tratar el abandono con respeto, a mí me da igual, yo no soy la policía del abandono, aunque muchos sí que querían serlo, pero yo no soy la policía del abandono. Y los que presumían de ser policía del abandono son los que más tienen que callar. Esta palabra es mola, policía del abandono, esta es mítica. Y tú eras un fotógrafo terrorista, según esas personas. Sí, hubo un momento que te digo el adjetivo que nos decían. Los fotógrafos éramos fotógrafos jodelocalizaciones. Ese era el adjetivo, ese era el apellido que nos ponían a los fotógrafos. Y ya te digo, y con eso te lo digo todo, llegó un momento que es que me cansé y vi que aquello ya no iba conmigo y seguí explorando, yo hasta el año 2018 yo seguí explorando. Pasa que nadie supo de mí, nadie supo lo que yo hacía. Publicaba en mi blog y en mi Facebook, en el Facebook de mi blog. No publicaba en otro sitio, no me metía en ningún foro, no publicitaba las quedadas, no, yo tenía mi grupo de confianza y no era gente solo de Cataluña, era gente de más lugares. Montábamos una euroquedada al año y las veces que podíamos salir por aquí, pero insisto, sin hacer ruido y más tranquilo, era como otro rollo ya aquello. Pues sí, porque aquí por ejemplo viene el siguiente titular que te doy. Cambios de gustos generacionales en el Urbex. Toma el cambio del ticket del peaje. Saludos exploradores, pues estamos ya volviendo. Ha sido un viaje un poco largo porque hemos visitado dos cines abandonados. Uno es una colonia textil, una colonia de trabajadores, y otro es un cine de verano. ¿Cuál te ha gustado más, Medusa? ¿El de la colonia textil o el de verano? Pues a ver, el de la colonia textil sí que es cierto que tenía mucha más chicha, porque aún tenía los asientos, tenía un poquito más de pozo, estaba más entero. Pero bueno, me ha gustado mucho más el cine de verano porque, bueno, pues me ha recordado un poquito a la infancia, esas noches tórridas al lado de la playa con el cine cerca. Yo me quedaría también con el de verano, aunque es mucho más bonito el de la colonia textil,
pero porque es que al de la colonia textil es la tercera vez que voy, ya me lo tengo ya muy visto. La primera vez que fui fue en 2010 con Sergio T. Luego fui por el tema de rodar el documental Buscadores del Olvido, que entrevisté a Quique y a Umpi. Y esta tercera, pues que hemos ido Medusa, Quique, Bel y yo mismo, Leone. Bueno, es un cine muy muy famoso, que ha salido en un montón de reportajes. Por cierto, los dos pondremos el enlace al vídeo en el que aparecen los dos en la descripción del programa. Y bueno, es un cine de una colonia textil catalana que tiene muchísima historia, está muy muy visitado. Yo sí que es verdad que cuando lo visité hace 12 años todavía le quedaba el decorado y le quedaba, hombre, estaba más entero. Pero bueno, me ha hecho gracia ver la nube del decorado 15 años después allí tirada, que es lo único que ha quedado. Y bueno, es un sitio que para mí sigue teniendo mucho encanto. Lo que era la tienda, el comercio, que también era bar y cafetería, por desgracia ya no se puede entrar. Pero es un sitio que no sé, no tanto por explorar, que tiene su encanto, le veo más encanto para fotografía o para vídeo. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que sí. Tiene muchísimo encanto el hecho de que ves toda la madera, ves los asientos típicos de aquellos momentos en los cuales se sentaba la gente. Sobre todo, a mí lo que me impactó fue ver la lámpara que aún seguía en el techo. Me pareció súper curioso eso, y también los elementos con los cuales subían y bajaban los telones, que era algo que no me esperaba encontrar, y pese a que las maderas estaban súper podridas y era un poco peligroso, sobre todo por el tonelaje que llevamos en aquel entonces, bueno, pues me gustó poder verlo. Ya para terminar con el cine de la colonia textil, pues como su propio nombre indica, era un cine-teatro destinado a los trabajadores. Hay que recordar que las colonias textiles antiguamente pues estaban normalmente apartadas de los núcleos urbanos. Entonces, imaginaos una época en la que esta gente, como mucho, podría ir en carro a los lugares. Luego ya posteriormente pues sí, habría autobuses, pero eran como mini ciudades. Entonces era realmente un sitio donde se juntaban todas las familias, los trabajadores, sus familias, se divertían, incluso hacían teatro amateur, no solamente veían películas, también hacían danza, y por eso para mí tiene un significado tan histórico. Y ahora sí, Medu, danos tu opinión del cine de ese de verano que tanto te toca a ti de cerca, como alicantina que eres. Pues el cine de verano, para que os hagáis a la idea, es un vergel. A día de hoy es un vergel con una barquita abandonada dentro, lleno de garrapatas, lleno de gente que se mete en una casa anexa a fumarse unos cuantos cañones o a colocarse de algo más porque nos dio un susto, pero ahí están. Y como quedan los proyectores en la parte de arriba, que por desgracia los han reventado, pero a ver, es bonito por lo que, sobre todo por los recuerdos que tienes de ir andando por esa zona y bueno, pues ver la gente que salía, el restaurante que tenían en la terraza, que servían hamburguesas y demás, las patatas fritas, porque al fin y al cabo sabéis que un cine de verano es una pantalla blanca en una pared y un montón de sillitas de plástico puestas, por lo que como tal de eso quedaba poco, pero sí que es cierto que de las cocinas y de la sala de proyectores pues aún tenías pues esa posibilidad de ver las entrañas del cine en otra época. Siempre lo hemos visto de un lado y ahora pues hemos tenido la oportunidad de verlo desde la otra perspectiva. Bueno, también hay que decir que gana el cine de verano al de la colonia textil, porque tenía los proyectores. El cine de la colonia textil no tenía. Se notaba que se los habían llevado hace tiempo. Yo espero que algún museo. Y pues sí, una verdadera lástima. Los habían reventado. Se veían cómo les habían las marcas de haber pisado, de haberlo destrozado. Quedaba alguna bobina. A mí tal vez lo que más me sorprendió fue que nos encontramos revistas, lecturas y Marca, periódico Marca, de los años 50. Y luego también medicinas de los años, de por lo menos con 40, 50 años perfectamente. Eso es lo que más me sorprendió, que no me esperaba. Se nota que ya que en sus últimos tiempos lo utilizaban más de almacén porque había una lancha, había un mini.
Luego resulta que, bueno, hablando con gente de la zona, nos dijo que era tanto cine como que tenía unos jardines, que ahí la gente si quería podía también comer. Pues había un restaurante obviamente y eran como unos jardines para pasear. Bueno, pues fuimos hacia allí y resulta que hay unas casas que han ocupado y les han roto la pared por detrás para salir a ese jardín. O sea que todo eso es un poco peligroso, toda esa zona, porque vive gente. De hecho, yo me iba a colar en una casa por uno de los agujeros y me apareció un chico que un hombre mayor. Era un hombre con una ya cierta edad. Bueno, no sé, a mí no me pareció tanto. Debe ser que yo soy mayor y entonces pues me estoy haciendo viejo. Bueno, a mí lo que más me marcó es que aquello estaba sucio, infecto, y el tío salía en traje, fumándose, como comenta Medu, un cañón importante. Nos preguntó qué hacíamos allí. Cuando le dijimos que estábamos explorando, nos dijo, sí, por favor, pero pasad, que por mí no os preocupéis. Que me voy ya. Que me voy ya. Que me voy ya. Entonces, pues bueno, ese es un lugar muy, muy, muy reventado, pero tiene mucha importancia en el ocio de la zona, de una zona de playa muy turística, que cuando se hizo aquel cine no estaba tan rodeado del urbanismo que hay hoy en día. Había, pero no había tanto. Pero no había tanto. Era todo casitas bajas. Eran casas, exacto, no, ahora que son todos rascacielos, en primera línea de mar. Y luego, pues bueno, te hace gracia porque ves la pantalla de obra, ves, como he comentado, una serie de detalles. Es de esos sitios que están como si hubiera pasado un huracán y lo hubiera revuelto todo, pero a la que te pones a dedicarle tiempo a buscar, encuentras esos detallitos. Dale un like y suscríbete a la campanita. Vamos, y dale a la campanita. Vamos a ver qué opina Nero de esto. En breve, pretéritos de guerra. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, cadetes. Estamos en una sección que para los más belicosos es muy querida. Estoy aquí con Sienar. ¿Qué tal, Sienar? Buenas noches, queridísimo Leone. Pues hoy nos vas a hablar de unos lugares, bueno, de un lugar en concreto, pero son unos lugares que están desperdigados por toda la geografía española. Y aunque no hayas mostrado nunca interés, incluso yendo a la playa o yendo a la montaña, te los has encontrado. Pues sí, playa, montaña, otros son más de río y aquí pues se lo encuentra uno caminando por una ruta que actualmente pues es visitable y está en un entorno natural. En su momento pues no era visitable porque era una zona militar. Me estoy refiriendo a lo que actualmente se llama Instituto Tecnológico de la Marañosa, que está en uso y es de acceso restringido, pero y tiene un perímetro mucho más reducido que en la época, que es cuando se fundó. ¿A qué se dedica la Marañosa? Pues es la fábrica de armamento químico y explosivos de España, históricamente. ¿Qué origen tiene? La Primera Guerra Mundial. En vista de todo el armamento, de la potencia de fuego y las armas químicas que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, pues el gobierno de Alfonso XIII dijo, Majestad, tenemos que hacer algo porque estamos a la cola. Y dijeron, pues vamos a ponernos en marcha, y decidieron crear un complejo de investigación y fabricación de armamento de destrucción masiva. Se emplazó en la Marañosa, que es un paraje, se puede decir, prácticamente natural. Es una elevación sobre el río Jarama, a la altura de las lagunas de Rivas y Arganda, donde desembocan el río Manzanares y el Jarama. ¿Qué nos podemos encontrar allí? Las lagunas. Actualmente todo este terreno del río Jarama está cultivado y es visitable, pero en su momento esta zona del valle fue el territorio de pruebas. Y nos podemos encontrar, hay unos 4 o 5 bloques, no los recuerdo bien, los estoy buscando ahora. Tengo una foto. Los estoy buscando ahora por el Google Earth y no los encuentro, pero creo que eran 4 de distintos materiales contra los que se dispararon con distintos armamentos en la época. Hablamos de los años 20 y 30. 4 bloques: ladrillo, granito, que es una piedra muy habitual en Madrid, y 2 tipos distintos de hormigón.
para ver de qué manera podíamos tener afectación en distintas estructuras, probando armamentos de artillería pesada. ¿Y qué podríamos encontrarnos aquí también? Pues igual que tenemos los bloques que hacían de objetivo, tenemos que poner un observador. Resulta que existe un búnker, tiene un acceso a una especie de garita con una cúpula de metal, con un visor, una mirilla, puede decir, como una mirilla de una puerta, algo parecido, pero es una rendija. Y la rendija se dirige directamente hacia los bloques, es decir, había un observador puesto ahí y desde vete a saber dónde, pues disparaban con distintos tipos de municiones contra los objetivos. Este búnker, además, se encuentra ahora dando pues una buena porción de una colina y atraviesa la colina entera. Mucho cuidado si alguien lo conoce y quiere acercarse, porque si atraviesa la colina se encuentra uno en territorio militar y no queremos que haya detenidos después de esta historia. Avisados estáis. Es un sitio muy, muy peculiar. Merece mucho la pena visitarlo, porque es un paraje, actualmente es un paraje natural, son las lagunas de Rivas. Y pues hay anidan aves, me parece que se puede pasar en bicicleta, se puede pasar a pie y se pueden observar pues distintas, lo que os he comentado, distintas aves según en qué época del año. El interior del búnker es también un poquito peculiar. Recuerdo que la colina se había desplazado por capas y había atravesado el túnel, es decir, el terreno se había cizallado y el túnel pues tenía como un escalón, como si se estuviera cortando, como si la colina estuviera cortando el túnel. Más adelante es posible que se termine por derribar. El caso es que al otro lado del túnel, en la salida, había unas troneras al estilo de una posición defensiva, de ametralladora, pero estaban orientadas pues de una forma un poquito extraña, porque este búnker no se construyó de forma defensiva para una batalla. Y al final pues teníamos una placa que marcaba un año de la construcción o... ¿Cuándo, en qué año fuiste tú a explorarlo por primera vez, Sienar, ese búnker? Yo era unos 10 años, 10 o 15 incluso. No antes, fue en los inicios míos. Empecé a conocer gente a través del foro del CELA y hacíamos quedadas pequeñas para irnos tomando la temperatura entre nosotros, a ver qué tal respirábamos, si nos caíamos bien, esas cosas. Dirección General de Fortificaciones y Obras. Cuidado, había una dirección general completa para las fortificaciones y obras. Ministerio del Ejército. No tenemos la fecha. Qué casualidad, igual que el casino en el que hablamos en este programa con Quique, que también durante esa dictadura unas los construían, que eran los búnkers y ese centro, y otros los tiraban abajo, que es el casino del que nos ha hablado Quique. Durante la dicta blanda, la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Vale. Ese casino, todos esos casinos en España, en concreto este que era precioso, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera ordenaron derribarlos. Anda. Porque estaba en contra del juego y del vicio. Entonces, bueno, pues como os habéis podido imaginar, de esas estructuras que hemos dicho que están por toda la península ibérica son los búnkers. ¿A ti cuál es el búnker que más te ha impresionado en España? He visto pocos y son muy distintos. Mira, casualmente sí que hace un mes estuve en Burgos, no recuerdo el nombre de la localidad, y no es un búnker, es una fortificación con hormigón, pero al aire libre. Así que tienen unas trincheras horadadas en roca. Sargentes de la Lora. Sargentes, también tienen un nombre bastante bélico. En este pueblo hay unas fortificaciones excavadas en la roca y rematadas con hormigón. De hecho, recuerdo unas pisadas de los soldados con botas claveteadas, la típica bota de cuero de primeros del siglo XX con los tachuelas para evitar los resbalones en el campo. Sí. Esto me llamó mucho la atención porque es una fortificación muy, muy, digamos, de andar por casa. Vamos a intentar tomar una posición elevada y como es un cruce de carreteras importante, pues lo vigilamos desde aquí. Pero es muy sencilla, es muy simple. No es que me impresionase, pero
pero es la más reciente que tengo y contrastaba mucho, por ejemplo, con todo lo que he visto en los alrededores de Madrid, en Chapinería, que existe un búnker con un par de plantas incluso, o en este de la Marañosa, que no es un búnker militar, que está construido con intención de realizar observaciones y para una producción industrial. Sí. Bueno, la suerte que tenemos en Alicante es que, como fue de las últimas ciudades importantes en caer de la República, la fortificaron bien y es que tenemos búnkers en el interior, en la costa, en Santa Pola. Bueno, en Santa Pola eran búnker, pero también baterías. Es que está todo fortificado Alicante y una cantidad de refugios aéreos que están apareciendo. Y luego, pues mira, uno de los sitios no es un búnker, pero tiene una parte subterránea y si quieres te animo para que sea uno de los programas próximos que hagamos. Es el fuerte, lo puedo decir porque atención, es el fuerte de Sant Julià de Ramis, que está reconvertido en un hotel de lujo. Pues no creo que sea el único, porque en Aldea del Obispo, en Salamanca creo que existe otro y es un parador. Sí, pues te digo, es de los sitios y mira que yo he estado en Europa en sitios militares abandonados. Este era impresionante, era como estar en otra época. Y sobre todo cuando recorría las partes subterráneas, era increíble. Y qué casualidad que al poco que lo exploramos, quise llevar a unos amigos exploradores a verlo. Te estoy hablando de nosotros fuimos a mejor a verlo en 2009. Ya la habían puesto allí y dicen, oiga, pero ¿qué van a hacer? No, esto va a ser un hotel de lujo, lo han comprado el fuerte unos rusos y quieren hacerlo también centro comercial de marcas de lujo y bueno, pues lo terminaron, que es lo importante, pero tenemos que hacer uno sobre fuertes abandonados en España. Tengo alguno en fichero, o tintero y en completa ruina, pero son interesantes el que acabas de comentar, que no lo conocía, y el de Aldea del Obispo, que es el que he comentado yo, que sí que lo he visitado y está funcionando como hotel. Sí. Son fuertes. Entiendo que el que me has comentado, Leone, se trata de un fuerte del siglo XVIII, ¿no? Mira, lo traduzco está en catalán, lo traduzco al castellano. Esta fortificación fue iniciada su construcción en el año 1893, pero no fue finalizada hasta 1912 y hasta 1916 no dispuso de guarnición. Después de la guerra civil fue utilizado como depósito de armamento. El año 1963 fue cerrado y el año 1991 fue vendido por el Ministerio de Defensa a una sociedad mercantil. Pues ahí lo tienes. Vaya. A mí es un sitio que me impresionó muchísimo. Lo han convertido en un hotel de lujo y restaurante con chefs con estrella Michelin. Se llama La Fortaleza en catalán. Por ejemplo, el chef, el Jordi Cruz, los hermanos Roca también. En el desfiladero de Pancorbo, al pie de... Bueno, no al pie, todo lo contrario, coronando la Nacional 1, en el pueblo de Pancorbo, existen por lo menos un par de fuertes del siglo XVIII, si no recuerdo mal, que fueron destruidos durante la guerra de independencia. Para el que le guste el senderismo, puede uno subirse desde Pancorbo a pie, puede coger el coche, llegar a un aparcamiento y se puede terminar la senda a pie de todo el fuerte. El fuerte de Pancorbo corona toda la cresta del desfiladero. Y en el otro lado de Pancorbo existen también algunas posiciones menos elaboradas, pero también es posible visitarlas. Sí, porque... Y luego se come muy bien en Pancorbo. De la Marañosa nos tienes que comentar algo más, es que te he interrumpido, perdona. No, en realidad hace mucho que no voy y no sé en qué condiciones se encontrará ahora el túnel y no recomiendo adentrarse mucho más allá en el momento que se encuentre uno el túnel cizallado. Bueno, está muy bien porque sí que es cierto que en estos últimos años están haciendo una labor muy muy importante de recuperación de todos estos espacios. Se le está dando el valor que yo creo que se merecen. Ojalá con el patrimonio industrial se hiciera lo mismo, pero sí. No está ocurriendo de la misma manera. Se le tiene muy menospreciado desde mi punto de vista.
O sea que tenemos trabajo, ¿no? Tenemos trabajo de investigación para descubrir más búnkers similares. Sí. Mira, puede ser divertido, quién sabe, a lo mejor encontramos algún búnker que está olvidado. Yo estoy realizando por la zona de interior de Valencia, no diré por dónde, un poco de trabajo también de buscar alguna trinchera olvidada, igual que las que encontré en Alicante. A ver si localizo en Valencia. Pasa que como está el precio de la gasolina me estoy cortando. En Madrid es muy posible encontrar búnkeres, aunque sean posiciones fortificadas muy, muy, muy ligeras, en especial entre la zona de Valdemorillo, Navalagamella, Fresnedillas de la Oliva, Chapinería, Quijona, Colmenar del Arroyo. Al fin y al cabo son los previos de la entrada a Madrid, la batalla de Brunete, y hay muchas, además repartidos por el campo de forma indiscriminada, muchas posiciones pequeñitas. Pues, ¿tú quieres añadir algo más sobre este tema? No, me temo que por hoy he consumido. Nos vemos el próximo mes en el siguiente programa. Estupendamente. Venga, un saludo. Un saludo, buenas noches. Pues sí, porque aquí, por ejemplo, viene el siguiente titular que te doy. Cambios de gustos generacionales en el Urbex. Sí, bueno, también con la irrupción de los youtubers. Insisto, sin tener nada en contra, que no quiero que nadie me malinterprete, yo no critico a nadie, lo acabo de explicar hace un momento. Me da exactamente lo mismo que una persona dentro de un abandono haga fotos, haga vídeos o camine, como si te quieres ir y desnudar y darte una vuelta desnudo por un abandono. Que lo hacen, Que lo hacen, Que lo hacen. Y de hecho, lo he visto en directo. Y algunas, porque no sé por qué normalmente son tías, les ha detenido la policía y les ha dicho, bueno, por favor, vístanse. En Bruselas abrimos una puerta que no deberíamos haber abierto y vimos una señora allí con poca ropa y un fotógrafo ahí haciéndole una sesión que salió corriendo detrás nuestro, pero bueno, esto forma parte del anecdotario de las Euroquedadas. Pero me voy a referir, volviendo al titular, ¿no? Me da igual que haya un youtuber, que haya un fotógrafo. Bueno, me da igual porque es mi opinión, no es que, insisto, no soy policía de abandonos, no tengo el título, lo tienen otros, pero yo no. Me da igual, lo que no puede ser es que un fotógrafo, cuando publique su reportaje fotográfico, ponga fotos del exterior, coordenadas del lugar o diga directamente el sitio que es. Y esto se aplica también para un youtuber. Y hay muchos youtubers que lo hacen muy bien, y hay otros que, bueno, son gente muy joven que se ha equivocado. Igual que yo me he equivocado, ojo, Leone, yo me he equivocado también, Yo he publicado nombres reales de los sitios porque eres joven y no le das importancia a lo mejor, pero luego lo entiendes. Y mi crítica era simplemente esa, que el no tener cuidado con las localizaciones, el querer que tu vídeo se suba el primero y que esté el primero en la red, ¿no? Y ahí yo vi un poco el cambio generacional. Hubo un tiempo en que nadie publicaba fotos, todo el mundo publicaba vídeos. Claro, yo, por ejemplo, soy amante de la fotografía. A mí me encanta la fotografía. De hecho, luego hablaremos, si quieres, de algunos logros que he podido conseguir y de los que estoy súper orgulloso. A mí el vídeo no me llama, entonces ese para mí fue el cambio generacional. Cuando empezó a llenarse la red de vídeos de abandonos, yo me sentí un poquito más apartado del mundo urbex. Y eso contando con que yo ya hacía un par de años que no estaba por el CELA y que estaba un poquito ya desconectado, pues para mí fue lo que acabó un poco de alejarme del todo. Sí, bueno, sí, se me hizo pesado hasta a mí que hago vídeos, perdón, o sea, a ver, todo hay que decir también, bueno, a ver, el CELA, pues, ¿cómo lo vamos a decir? Bueno, esto es mi opinión, cada uno tiene su opinión. Pues claro, el CELA, ¿qué hizo? El CELA había pasado de ser un foro, por así decirlo, proteccionista, con el explorador y el lugar abandonado. ¿Qué pasó? Allí hubo un boom y se decidió cambiar la política.
Se cambiaron los administradores, se cambió la política es, no, esto ahora somos moda, somos tendencia, porque éramos moda y tendencia, cuanta más seamos mejor. Eso tiene una parte positiva, creo yo, que es que normalizas algo que yo para mí debe ser normal, como a lo que nos dedicamos, pero tiene su contrapartida y es que de 10 que te entran, 7 van con muy malas ideas. Ese es el problema. Entonces, pues bueno, pues al final, ¿qué pasó? Al masificarse, los exploradores nos volvimos más recelosos todavía. Sí. Más impermeables a las nuevas personas, a las nuevas tendencias, a lo que nos llega a nuevos. Y entonces, pues bueno, ahí ocurrió en el CELA pues que se decidió hacer una purga de los que pensábamos todavía, no sé si como viejos o como se debe de pensar. Se hizo una purga y el que no, pues se fue a ir desilusionado. Y si me quieres comentar tú, que lo sabes mejor que yo, ¿cuáles fueron los últimos días del CELA? Porque no recuerdo muy bien el año y cómo acabó la cosa. Yo es que del CELA me fui en 2011, si no recuerdo mal. A mí en 2008 me hacen administrador y si no recuerdo mal, a principios de 2011 me echan de administrador de un día para otro. Entro y veo que me faltan menús en mi pantalla y digo, ¿qué ha pasado? Entonces veo y soy un usuario. Dije, vale, pero sin explicación y sin nada. Bueno, vale, no pasa nada. Ya está, fin de ciclo. Sigo en el CELA y entonces pasa todo esto que he comentado, ¿no? Hay este cambio de visión, este cambio de ciclo y decido que no va conmigo y dejo de publicar durante mucho tiempo y no sé si al final llegué a borrar el usuario o no me acuerdo. La cuestión es que dejé de entrar y dejé de entrar, de repente pasé años sin entrar. Y hace poco, claro, es que tenemos una visión del tiempo ya cuando te haces mayor. En el año 2018, si no me recuerdo mal, antes de la pandemia, a mí me llega un mensaje de una amiga de aquí de Barcelona con la que sigo en contacto y seguimos explorando. Ahora ya no tanto, pero antes de la pandemia sí que hacíamos exploraciones. Y me dice que le han ofrecido el CELA, que el CELA va a desaparecer porque la persona que lo lleva no quiere seguir pagando el dominio ni el servidor y que va a desaparecer y que si lo queremos llevar que nos lo podemos quedar. O sea, me dijeron en 2018 si me quería hacer cargo del CELA junto con otra serie de usuarios, no solo a mí. De hecho, el ofrecimiento no es a mí, es a otro grupo de usuarios. Yo en un principio dije que sí, porque me apetecía, pero cuando lo consulté con la almohada vi que no tenía ganas de volver a ese mundo. Yo llevaba, pues a lo mejor 6 años con un perfil totalmente pasando desapercibido en el mundo del Urbes. Estaba cómodo así, estaba cómodo con mi vida. Acababa de ser padre, mi hija nació en 2017 y sinceramente no tenía ganas de volver a todo aquello y lo denegué. Y según me consta, el CELA desapareció por falta de una persona que se hiciera cargo. En el año 2018, insisto, no sé si fue 2018 o 2019, pero por ahí el CELA desaparece definitivamente. Que también es cierto que es que había cambiado mucho la sociedad y claro, yo creo que también fue mucha culpa la tuvieron las redes sociales, porque antes cuando toda la información se maneja por un sitio, que es un foro en este caso, joder, pero si es que ahora te metes hasta en internet y puedes comprar las localizaciones. Sí, claro, entonces un foro que era algo muy bonito porque se creaba debate y se hablaba. También es que la sociedad ahora mismo vivimos en la sociedad del momento. Envíame un tuit que no tengo ganas de leer. Sí. Es así. Entonces, yo el CELA sí que es verdad que también yo creo que murió por una parte de éxito, pero por otra es porque se quedó como algo anacrónico. Bueno, se llenó de enlaces. La gente subía un vídeo a su canal y te ponía el enlace al canal y suscríbete. Y lo mismo para un blog. En vez de nosotros poníamos las fotos, nos pegábamos unas curradas. No sé si te acordarás. Y los textos, pero si a veces se ponía más texto que fotos. Y mira que hacíamos fotos, ¿eh? Y luego a lo mejor sí que si colgabas el enlace, pues colgabas a lo mejor no sé si había un apartado. Y colgabas el enlace del reportaje y ponías alguna foto, pero nosotros de entrada compartíamos la exploración del fin de semana, la compartías con la gente. Los lunes o los martes, cuando te quedaba tiempo libre, ¿no? Bueno, pues ahora te voy a tocar un poco la fibra. ¿Cuál es el explorador, exploradora o grupo de exploradores de los que más cariño guardas y por qué?
Es mucha gente, Leone, es mucha gente. Con la gente que yo empecé, con Nacho, con su mujer, María José, la gente de Zaragoza, eran amigos míos antes de empezar a explorar y ellos fueron los que a mí me introdujeron en este mundo, ¿no? Y claro, evidentemente, y sigo teniendo contacto con ellos ahora, a día de hoy. Son gente que estuvo en mi boda. Imagínate a qué nivel estamos hablando, ¿no? Eso es con la gente que yo empecé. Stewie y Duffy, para mí fueron mis padres en todo esto de las euroquedadas. Abandonalia. Cuando yo conocí a Abandonalia era como, hostia, tengo delante a Abandonalia, ¿sabes? Que sigo su blog desde hace tiempo. Y Abandonalia me enseñó muchísimas cosas de fotografía, igual que posteriormente Sergio, Quique, Kiyoyuya, tú. Éramos un grupo, lo acabamos de explicar, pasábamos muchas horas juntos y cada uno éramos de nuestro padre y de nuestra madre, y luego se demostró, porque luego tuvimos rencillas y tú lo sabes, ¿no? Pero yo no me olvido de todos aquellos años. ¿Cómo me voy a olvidar yo de aquellos años? Era mi vida. O sea, yo trabajaba y exploraba. Era lo que yo hacía y era súper feliz de todo aquello, ¿no? Y mucha gente, yo tengo muchos recuerdos. Mira, esto te lo quería decir al final de la entrevista, pero te lo voy a decir ahora. A mí, Cybersurfer, me acuerdo mucho de él. Es un explorador que, bueno, los más veteranos sabrán que falleció hace ya muchos años, falleció en 2010, si no me equivoco. Y a todos creo que nos dejó un gran recuerdo Cybersurfer, porque era una persona que es que lo vivía el abandono, es que hacía una foto y venía corriendo a enseñártela. Mira qué foto acabo de hacer, enséñame la tuya, a ver si la puedo mejorar. Era un tío que vivía el Urbex y ya digo, lamentablemente falleció y yo me acuerdo mucho de él también, así que mira, un abrazo al cielo en este momento y ojalá me esté escuchando Alex, ¿no? Porque me acuerdo mucho. Me ha marcado muchísimo, mucha gente. Evidentemente, ¿qué te voy a decir? De Diesel para mí es un amigo. Vive muy cerca mío, además, y nos vemos mucho. Ahora menos, porque ya también ha sido padre ahora y es más complicado. Pero tengo un muy buen recuerdo de la gente. Incluso con gente que al final, por circunstancias, nos hemos acabado llevando mal. Pues también hemos tenido nuestras salidas y nuestras charlas. No sé, no me quiero acordar mal de nadie, de verdad. Al contrario, quiero guardar buenos recuerdos. Y como te he dicho al principio, es mucha gente. No te puedo destacar a nadie porque me estaría equivocando, ¿no? La gente ya de los últimos años, Xanadu, Sara, Miki, son los que... Bueno, Sara no, pero Miki, por ejemplo, que Miki vino muchos años más tarde y es un tío genial con el que yo me iría al fin del mundo, ¿no? Y de hecho hemos hecho muchas euroquedadas juntos y es un tío maravilloso. Javi y Lucía de Valladolid, también un abrazo desde aquí. Y gracias por todas las horas juntos y por todas las horas que hemos compartido por Italia, por Francia y por Bélgica. Me cuesta mucho quedarme con alguien, Leone. Me has hecho una pregunta trampa. Venga, pues ahora sí que tienes que quedarte solo con uno. ¿Cuál es la euroquedada de la que guardas el mejor recuerdo? Hola, esta es más complicada que la anterior, ¿eh? Pero si no has hecho tantas euroquedadas. Bueno, de unido, unas cuantas. Pero comparado con personas que has conocido... Sí, pero sí que es verdad que del primer grupito de euroquedadas después se quedaron en el camino y nosotros hemos seguido durante estos últimos años, hasta 2018, que fue la última, y ya el grupo era más reducido, ¿no? Ostras, es difícil quedarme con alguna. Mira, me acuerdo mucho de la que te he comentado antes, de la primera, de la de Bruselas, y además, lo que hemos dicho, nos dimos a conocer como los exploradores españoles y nos metimos mucho en este mundo gracias a esa euroquedada que fue en Bélgica. Y recuerdo una que visitamos 3 países en una misma euroquedada porque estuvimos en frontera. Entonces hicimos abandonos en Holanda, en Alemania y en Bélgica. En una sola euroquedada hicimos 3 países. Y en esa euroquedada pudimos visitar el famoso avión, el vuelo 101, que además el día que lo visitamos había mucha niebla y las fotos quedaron espectaculares. Hicimos fotos de un avión abandonado en mitad de un campo con todo de niebla alrededor y esa imagen me la guardo para mí porque fue espectacular. Una salida a un lugar o a lo mejor una salida en una ruta, sin pensártelo mucho, ¿cuál te viene ahora a la cabeza que tengas un buen recuerdo? Avidesa. Que además conocimos a Ardilla y a Unsur. Ardilla y a Unsur, que además fueron unos anfitriones espectaculares en la Comunidad Valenciana.
Nos fuimos a Valencia, Leone, te acordarás, a las 3:30 de la mañana. La de Red Bull que había en tu coche. Toda la noche conduciendo el Seat León. ¿Dónde estará mi Seat León? Madre mía. Y estuvimos un fin de semana entero en Valencia, que además Ardilla nos dejó dormir en su casa y no tuvimos que ir ni de hotel, o sea, fue fantástico. Y bueno, la tristemente conocida Avidesa, que además tengo entendido que la han derribado, ¿no? Hace unos años. Creo que la han derribado no hace mucho. Sí, sí. Claro está. Sí, hace poco, pero además de casualidad, vi un artículo sobre el señor Suñer y hablaba de la fábrica derribada. Digo, uy, la fábrica derribada, digo, la han derribado. Que olía a A vainilla cuando entramos. Exacto, sí, sí, que, tío, es que además nos colamos súper fácil y aquello, sin ser un abandono espectacular, porque tampoco es que hubiera nada dentro, pero solamente los pasillos y aquellas escaleras y la majestuosidad de aquel edificio llamó muchísimo la atención esto en internet cuando se publicó y bueno, fue el reportaje que a mí me valió la llamada de Iker Jiménez para participar en el programa de radio. Además fue muy impactante porque Ardilla era una época en la que... ¿Qué desayunabas, Ardilla? Red Bull y gofres. ¿Qué comes, Ardilla? Red Bull y gofres. ¿Qué cenas, Ardilla? Red Bull y gofres. Y entonces, ahora entiendo por qué Ardilla se coge un coche y se va a Luxemburgo a explorar él solo. Lleva su propio combustible, aparte del coche. Claro, dices, Ardilla, ¿qué haces cuando te quedas sin Red Bull? Pues me compro una botella de Coca-Cola de 2 litros. Claro. No, aparte, yo creo que también ese reportaje os quedó muy bien. Esto también me gustaría comentarlo. Que ahora es como que parece que si no publicas en todo momento que estás haciendo, con directos de vídeos y parece que no estés haciendo nada. En aquella época, yo, en mi caso, tú lo sabes, yo prácticamente no publicaba nada. Y luego, por ejemplo, Kiyoyuya, que es uno de los mejores exploradores que ha habido en España, Sí. Kiyoyuya nunca publicó nada. No, nunca. Bueno, es que yo recuerdo que Oyuya que no llevaba ni cámara ni nada, algunas veces. No. Luego se compró una cámara, creo. Pero era para jugar, ¿eh? Era una persona que es de los mejores exploradores que yo he conocido en este país. Y la gente no sabe que ha existido, que yo creo que también esa es otra de las partes interesantes del Urbes. Pues tú quieres, a modo de conclusión, añadir algo o hacer un pequeño resumen sobre todo. A nivel de aficiones, para mí descubrir el Urbex fue descubrir un mundo maravilloso. Los primeros años fueron una locura, como he dicho antes, de cansancio, de kilómetros, de dormir poco y de comer mal, y de descubrir muchísimos abandonos, de conocer muchísima gente, que es lo que he dicho antes, es que no me puedo quedar con una o con dos personas, es que todos en mayor o menor medida me habéis aportado muchísimo, ¿no? Y me habéis enseñado y me habéis ayudado y no, es que no puedo decir nada, de verdad. Mal de muy poquita gente puedo hablar mal y no me apetece, la verdad. No, porque no se lo merecen. He llegado a hacer 3 exposiciones de fotografía de Urbex, que para mí estar delante de una persona que está mirando una foto tuya es muy impactante también, y yo ahí sí que es un logro que yo he desbloqueado, ¿no? El hecho de poder exponer mis fotografías en una galería, en una sala, en un centro cívico, ¿no? Y otra cosa, el poder conocer otros países. Con la excusa del Urbex, pues nos hemos pateado Italia, norte y sur de Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Portugal, y todo esto, pues a lo mejor si no hubiera sido por el Urbex, pues no lo conocería, ¿no? Según qué zonas. Pues, un placer haber hablado contigo. Pues igualmente. Espero que esta no sea la última vez que lo hagamos. Espero que no. Yo encantado de desempolvar la cámara algún día y poder volver a coincidir. No te sorprendas si algún día se hace una quedada nostálgica. Yo ya te lo dejo ahí caer. Vale, me lo cojo al vuelo. Pues un fuerte abrazo. Otro, y nada, enhorabuena por la iniciativa y gracias por el huequito este que nos habéis dado a los que somos más veteranos, que podamos volver a recordar estos tiempos. Tú lo que tienes que hacer es, como me han dicho algunos, que también se habían retirado hace unos años y han escuchado el programa y han vuelto a explorar. Y para mí eso es lo mejor que alguien me puede decir, que escuchando el programa le han dado ganas de volver a explorar. Y aunque no seas de la vieja guardia, eres alguien que estás descubriendo la afición, y siempre desde el respeto al lugar abandonado y a la propiedad, te animes y explores.
al final es lo que te va a quedar. Una bonita afición y un bonito recuerdo. Un saludo, Umpi, nos vemos próximamente. Otro para ti, muchas gracias. Camino hasta mi coche y abro el maletero. Mis botas de exploración están llenas de barro y grasa del taller minero. Me las quito junto con los calcetines y las guardo en una bolsa de basura. Mis humedecidos pies agradecen que haya sido provisor y trajera calzado y calcetines de repuesto. El café del termo todavía está caliente, no ardiendo, pero tampoco tibio. Le doy unos sorbos mientras contemplo el complejo minero. El sol, casi oculto tras las ruinas de la fábrica, me anuncia que es hora de regresar a casa. Mañana toca volver a la rutina del trabajo. Espero que vosotros os lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Os deseo que tengáis mucha suerte en lo que hagáis y un fuerte abrazo. Joder, qué teta, colega. Dios mío, Dios mío. Tú te pistas, te digo la verdad. A ti te pone el abandono, te pistas.